¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de ID Barcelona, el único canal del FC Barcelona donde te puedes sentir identificado. Y el punto es que, pues bueno, hoy estamos aquí un poco para comentar sobre la salida de Sergiño Dest, jugador estadounidense, jugador que sale del FC Barcelona oficialmente el día de hoy para salir a la liga holandesa, no para su antiguo equipo del Ajax, sino para el PSV Eindhoven, literalmente lo que vendría siendo la competencia del Ajax en esa liga, y sale oficialmente para este equipo en calidad de cedido. Primero que todo, para destacar un poco cuál es el contexto y cuáles son las condiciones en las que sale. Primero que todo, cada sale en calidad de cedido. Esto quiere decir que el próximo año, en 2024, la temporada 2024, el jugador volvería a lo que vendría siendo el FC Barcelona, así que cabe tomar en cuenta que depende de qué tan bien o qué tan mal le vaya al jugador en PSV Eindhoven. Primero que todo, podría quedarse en este equipo, o segundo, podría simple y llanamente volver al Barcelona, y el Barcelona la próxima temporada tener que volver a negociar con cualquier otro equipo que esté interesado en el jugador. Por otra parte, lo que vendría siendo en estos términos es que el jugador, el FC Barcelona, estaría pagando el 50% de su ficha. ¿Esto qué quiere decir? Que el FC Barcelona tiene que pagar el 50% de su ficha, por tanto el PSV Eindhoven se ahorra ciertos millones. Esto desde un punto de vista, digamos, económico o cuestión de grupo. Desde un punto de vista de gestión de grupo, entiendo que se haya querido sacar al jugador, porque obviamente un jugador que no, o sea, sinceramente no tiene la confianza de Xavi. El jugador en la pretemporada le fue muy mal, lamentándolo por él. Y es un jugador que, si no va a jugar en el equipo, si no va a tener minutos, primero lo vas a devaluar, segundo le vas a arruinar su carrera, y tercero, no vas a conseguir absolutamente nada de él pagándole el 100% de su ficha. Ahora, desde un punto de vista económico, no tiene mucho sentido obviamente sacar a un jugador cuando tú le vas a pagar el 50%, y precisamente una de las mayores razones por las cuales el Barça querría sacar a Sergiño Dest es para liberar fair play financiero. Por tanto, en teoría se supone que solamente liberaría el 50% del fair play financiero que habría indicado si hubiésemos permanecido con el jugador. Y por otra parte, el punto es que obviamente ya no contamos con este jugador que podía ser un revulsivo. Por otra parte, tenés que tomar en cuenta que igualmente está Sergi Roberto, es decir, no es como que haga falta en el equipo en este momento Sergiño Dest. Para mí, un jugador que lamentablemente en su paso por el Barcelona tuvo varias cosas que fueron anunciando, que fueron ayudando a que el jugador poco a poco tuviese menos protagonismo. Tenemos que recordar que este jugador en sus inicios, lo que vendría haciendo cuando llegó al FC Barcelona con Koeman, era un jugador que precisamente el entrenador en ese momento, Ronald Koeman, pidió, y la verdad es que fue un fichagazo por unos 20 millones de euros proveniente del Ajax, un equipo muy bueno que apuesta por los jóvenes y que, vamos a ser sinceros, o sea, Sergiño Dest apuntaba a ser uno de los mejores laterales en proyección, ¿verdad? Que podían verse, o sea, era un jugador que tenía una calidad ofensiva demasiado rápida, era un jugador demasiado rápido, era un jugador que de verdad te daba unos muy buenos pases y además te podía subir en banda, pero lamentablemente en lo que venía haciendo, por lo menos sus inicios en el FC Barcelona fueron buenos, o sea, tanto así que era prácticamente un titular del 11 de Ronald Koeman en ese momento, cuando la otra opción era colocar allí a Sergi Roberto de lateral. La verdad es que Sergiño Dest fue prácticamente siempre titular en este equipo, y sus actuaciones no digamos que eran excesivamente buenas, pero tampoco eran malas. Era la de un jugador que aporta al equipo, era la de un jugador que da sentido al juego, era la de un jugador que, pues bueno, como otros no brillaban tanto, pero como otros estaban en el equipo por la exclusiva razón de que el Barça no tenía dinero ni posibilidades para poder afrontar ciertos fichajes. El punto es que lamentablemente su nivel, a pesar de que al principio fue bueno y fue bastante aceptable para un jugador que iba incorporándose, con el tiempo simplemente fue bajando y bajando y bajando. Yo considero que no solamente por parte del jugador, es que por parte del equipo entero. O sea,
el equipo entero tienes que tomar en cuenta que la primera temporada de Ronald Koeman puede ser que haya sido más o menos bueno, puede ser que el equipo haya tenido más o menos juego, pero es que ya la segunda temporada no se jugaba nada. Ya la segunda temporada literalmente era jugar a la contra, era jugar al autobús contra el Bayern, era jugar al autobús contra el Benfica, era jugar a la contra cualquier equipo que nos colocase alguna dificultad. Por tanto, obviamente fue deteriorando no solamente el sentido del jugador Sergiño Dest, sino de todos los jugadores. De todos los jugadores su rendimiento fue bajando, de todos los jugadores su rendimiento fue deteriorándose con el tiempo. Lo tienes ahí como jugadores como Memphis Depay, tienes jugadores hasta como Ter Stegen, o sea que el jugador en la anterior temporada prácticamente hizo una temporada perfecta, una temporada que está plagada de récords. Es un jugador que en ese momento estaba siendo cuestionado, en ese momento estaba diciendo muchas personas, para mí sinceramente injusta, y se demostró con el tiempo, pero el punto es que es un jugador que en su momento, cuando todos lo vimos allí, muchas personas llegaban a pensar como que no, porque es que deberíamos simplemente vender a Ter Stegen y deberíamos traer a Donnarumma. En ese momento, cuando Donnarumma, cabe destacar para entender el contexto, Donnarumma, perdón por el corte, pero o sea, más o menos siguiendo la técnica o por donde lo había dejado. El punto es que lo que vendría siendo en ese tiempo Ter Stegen estaba siendo como muy cuestionado el hecho de si seguía o no seguía en el Barça. Bueno, no tanto si estaba cuestionado, por el club no estaba cuestionado, nadie cuestionaba el nivel de Ter Stegen. Lo que pasa son los fanáticos que decían si a lo mejor debíamos vender a Ter Stegen y incluir a Donnarumma, que era un jugador de agente libre, un muy buen portero, pero que creo que con el tiempo, sin duda alguna, habría sido mejor lo que pasó que lo que hubiese pasado si hubiésemos incluido a Donnarumma y hubiésemos vendido a Ter Stegen, jugador que actualmente es capitán y sin duda alguna un jugador muy importante para el Barça. Entonces, el punto es, en general, tomando en cuenta todas las cosas que envuelven a este jugador, a Sergiño Dest, se fue yendo poco a poco abajo, ¿verdad? Conjunto al club, no solamente él como jugador individual, sino todos fueron bajando el nivel. Entonces, como todos fueron bajando el nivel, el jugador se vio ciertamente perjudicado por esto y poco a poco fue perdiendo el nivel y siendo menos titular. Cuando llegó Xavi, trató de colocarlo, de hecho, en muchas ocasiones jugó entre el lateral y una especie de delantero, época en la que yo creo que fue donde más declinó el nivel y época en la cual más fue bajando y bajando, porque hay muchas personas que decían, no, es que Sergiño Dest no debería jugar de delantero, y pues no debería jugar de delantero. Lo que pasa es que tenía mucha proyección hacia arriba y lo que esto provocaba es que ante no haber delanteros, ante tener simplemente a Depay, a Luuk de Jong y a otros jugadores que no eran titulares, Sergiño Dest fuese una opción viable para poder suplantar este hueco en la delantera. En su momento Dembélé estaba lesionado, Ansu Fati o no estaba lesionado o no tenía la relevancia que a lo mejor tendría en este momento. Por tanto, el punto es que fue simplemente cuestión de el momento en donde pudo utilizarlo y donde no había muchas opciones. Entonces, el punto es, o la cuestión es que es un jugador que lamentablemente yo considero que en unas buenas circunstancias, en un buen equipo, en un equipo que confíe en él, como por ejemplo se ha demostrado en Estados Unidos, es un muy buen jugador, es un jugador que podría ser sinceramente uno de los mejores laterales de todo el mundo, pero ante la poca confianza que le dan, ante los pocos minutos que juega en el Barça, ante la exigencia que le están colocando actualmente en el Barça, dudo que sea un jugador importante para el Barcelona, que a los próximos años veremos qué es lo que pasa al final de temporada. Una vez que lo mandaron al Milan, que no tendrían ningún proyecto, o sea, es un jugador que no contó con minutos, un jugador que en ningún momento de verdad fuera necesario, y por esa misma razón considero que en vez de mejorar su nivel o de ampliar su nivel económico en el mercado, lo que hizo fue decrecerlo. Por tanto, el punto es que es un jugador que pudo haber sido muy bueno en el Barcelona. Actualmente considero que no va a lograr ser un muy buen jugador en el Barcelona. Y veremos qué es lo que pasa con este jugador en un futuro. Veremos si en el PSV Eindhoven cuenta con él y la rompe
o veremos si a lo mejor simplemente es un jugador que se queda en lo que pudo haber sido y fracasa. Entonces, pues nada, veremos en un futuro si el tiempo nos dio la razón o si el tiempo dice que es un jugador que a lo mejor no tenía mucho compromiso, un jugador que no estaba a lo mejor muy comprometido con la idea de Barça, un jugador que a lo mejor nunca se logró adaptar, y veremos cuál es su futuro. Pero bueno, ese es el punto. El jugador acaba de salir para el PSV Eindhoven. Le deseamos la mejor de la suerte. Ojalá que tenga una muy buena temporada. Y si es así, tanto así que podríamos sacarle unos 30, 40 millones si es un jugador que de verdad parte de la liga. Cosa que ha pasado, por ejemplo, con Xavi Simons. Lo traspasaron al PSV Eindhoven lo cedieron desde el PSG y subió muchísimo su nivel y muchísimo sus estadísticas. Así que veremos qué es lo que pasa. Al final de temporada estaremos comentando si el PSV Eindhoven se lo queda, si nosotros tenemos que buscar a otra salida o simplemente rescindemos de su contrato. Y estas son las condiciones: una opción de compra de 10 millones para el PSV Eindhoven al final de temporada si lo quiere comprar, no obligatoria. Y veremos qué es lo que pasa con el jugador. Así que hasta aquí el video, denle me gusta, comenten qué les parece esta salida, esta sesión, nosotros pagando el 50%, si les parece bien, si ustedes se lo hubiesen quedado, si confían o no confían en el jugador, y denle me gusta. Escucha.